Palabra viva. Vamos a aplaudir a los medios, Radio Bonao Bendición, Tele Bendición y Facebook y YouTube. Libro de Juan, capítulo 14. El domingo hablamos un poquito sobre la paternidad de Dios, pero es bueno que la iglesia tenga claridad de este tema. Es triste para una persona que se considera hijo no conocer a su padre. Usted puede identificarla a su padre, mas no conocer a su padre. Hay un programa de televisión que se hizo famoso, se hizo viral porque se llamaba ¿Con quién me casé? No sé si ustedes lo llegaron a ver. ¿Nunca lo vieron? Este programa trataba de la doble identidad. Personas que en el momento aparentaban una cosa, pero cuando llegaba la hora de la verdad eran otra cosa. Entonces, pasa mucho en el noviazgo. En el noviazgo todo es color de rosa y eso no hay que inventárselo, eso lo hemos vivido todos. Pero en el matrimonio es que tú ves realmente a la persona tal cual es. Tú ahí conoces sus actitudes, tú ahí conoces sus maneras de enfocar, tú ahí conoces su estilo de hablar, tú ahí conoces su manera de reaccionar, tú ahí conoces si ronca o no ronca. Claro, aquí nadie ronca, yo lo sé. Entonces, identificar es una cosa y conocer es otra cosa. Para conocer tú tienes que entrar en la vida de esa persona y saber cómo piensa, cómo siente, cómo actúa. Entonces ahí tú puedes decir, yo conozco a fulano. Y a veces uno también se lleva sorpresas. Porque hay gente que uno cree que la ha conocido y cuando uno viene a ver dice, no la conocía, la desconozco completamente. Pensé que era una cosa y me salió otra. Eso está pasando por ahí en una situación que está viviendo el país. Con Dios es igual. Podríamos tener información de Dios y no conocer a Dios. Y yo no estoy diciendo que usted no lo conoce. Ojalá sí pueda tener tanta claridad que esto es lo que yo le voy a repetir hoy sea para usted, sea como un repaso. Pero mucha gente habla de Dios y tú le preguntas, ¿de cuál Dios tú me hablas? Porque los musulmanes hablan de Dios. Los mormones hablan de Dios. Los católicos hablan de Dios también. Los testigos de Jehová hablan de Dios. Los adventistas hablan de Dios. Nosotros los cristianos hablamos de Dios. Pero tenemos que conocer cuál Dios, de cuál Dios estamos hablando. No estamos hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra. El que tuvo a bien revelarse en la faz de Jesucristo. El que tuvo a bien darse a conocer en la faz de Jesucristo. Y conocer no es identificar. Conocer es saber cómo piensa, saber cómo siente y saber cómo actúa. Eso es conocer. Todavía nosotros somos seres que nos estamos conociendo. Por ejemplo, los matrimonios se van conociendo en el tiempo porque los hombres vamos cambiando y las mujeres también. No es lo mismo un matrimonio que está recién comenzando a un matrimonio que ya ha entrado en etapas donde la mujer tiene que atender los hijos, tiene que atender nietos, o donde el hombre tiene que enfrentar otros compromisos que al principio no tenía porque cambiaron las reglas del juego. Entonces vamos cambiando y tú vas conociendo los comportamientos. Hay quienes saben trabajar bajo presión, hay quienes no. Hay quienes cuando tienen presión no saben reaccionar, se inhiben. Hay otros que saben enfrentar la presión y decir vamos adelante, no nos vamos a dejar amedrentar. Pero es un asunto de conocerse. Y las parejas se van conociendo también. ¿Sí o no? Pero no crea que usted terminó de conocerla plenamente. Hay cosas que todavía puede ser que usted desconozca de su pareja. Asimismo, en la vida de la fe, nosotros vamos conociendo a Dios. Y en la medida que lo vamos conociendo, más nos maravillamos de Él. Más nos maravillamos de Él. Entonces, Jesús vino con la mera intención de dar a conocer al Padre, el Padre bueno, el Padre generoso, que mostró su misericordia dándonos a su Hijo para salvación de nuestros pecados. Y una de las cosas que Jesús más habló en toda la Biblia fue del Padre. Todo lo que Jesús habló en el Nuevo Testamento, usted lo va a ver, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Bueno, yo me he dedicado a estudiar los 4 libros del Evangelio
Y he encontrado que solamente en una expresión Jesús no le dice Padre al Padre. Se lo dije en la tentación de Jesús. Jesús dice al Señor tu Dios adorarás y solamente Él servirá. Pero después en todo tiempo se refería al Padre. Y hay otra expresión que la usa, la vamos a ver hoy, que habla del Padre, que habla de Dios, no habla del Padre. Pero en la Biblia hay 170 repeticiones de la palabra Padre en los 4 evangelios, 170. Y en el libro de Juan hay 100 y pico en un solo libro. Y hoy yo quiero que usted haga un ejercicio conmigo. ¿Se atreve a hacerlo? Miren, vamos a leer la Biblia y vamos a leer un capítulo entero. Y usted se va a dar cuenta cuántas veces Jesús menciona al Padre en un solo capítulo. ¿Cuántas veces? ¿Estamos listos? Si usted quiere va contándole, al final dice cuántas veces usted la encontró. Juan capítulo 14. Vamos a hablar de la paternidad de Dios, cómo Jesús presentó al Padre y cómo Jesús se dirigió al Padre, que son dos cosas diferentes. Porque una cosa como Él lo presentó y otra cosa como Él se dirigió. Le vamos a ver al final. ¿Está conmigo? Bien. Dice Juan capítulo 14, versículo 1, lo vamos a leer enterito. Son 31 versículos. Dice, no se preocupen por lo largo que sea, porque no lo vamos a explicar. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Contó uno ahí, ¿verdad? Vaya contando. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. En otras maneras, creedme por las obras. De otras maneras, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora yo os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros,
porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Si usted pudo contar o contabilizar, ¿cuántas veces usted contó la palabra Padre? Vamos por parte. Pastor Luis, ¿cuántas veces usted la contó? ¿Y usted? 24. ¿Alguien de este lado? No vamos a discutir por un número. Pero fíjese, en un capítulo se menciona la figura del Padre más de 20 veces, para no discutir si 2 son 3 o 4 o 5. Uno solo. Y en todas ellas Jesús se refería al Padre. La importancia de conocer al Padre, Jesús la enfatizó en este capítulo de una manera como quizás en ningún otro capítulo lo define. Yo soy en el Padre, yo soy el Padre en mí, el Padre revela, el Padre habla en mí, yo habito en el Padre habita en mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús se revela como la imagen misma del Padre. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios santo y eterno tomó forma, se hizo cuerpo, tomó forma de hombre y vino y habitó entre los hombres para que el mundo le conociese. No que lo identificase, que lo conociese. Identificar es una cosa y conocer es otra. Tú puedes identificar los atributos de Dios y decir, Dios es, eso lo dice mucha gente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es tal o cual. Y son verdades de los atributos de Dios. Pero eso no significa que tú lo conoces. Significa que tú tienes información. Jesús se presentó al Padre, representó al Padre, pero no solamente para que el mundo conociese información, sino para que el mundo supiera cómo el Padre piensa, cómo el Padre siente, cómo el Padre también se compadece, cómo el Padre sufre. Amén. En el libro de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, Jesús dijo, Juan 1 del 1 al 3, Jesús dijo, o lo dijo Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios, y este era desde el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hablando Juan de Jesús. Y Jesús vino a esta misión. Es una misión muy delicada, muy elevada, tratar de presentarle a un hombre natural algo que tiene que ser discernido espiritual. Puede saber información, puede conocer muchos datos de Dios, puede ser a un teólogo. Déjeme decirle algo que quizá le va a chocar. Hay mucha gente que tiene mucha información de Dios, pero no le cree a Dios. Porque tener información tú lo logras ahora más con la IA, ahora más con ChatGPT, ahora más con tantas cosas. Tú le das y te dan 80 informaciones de Dios. Eso no significa que lo conoce. Eso no significa que tú sabes cómo Dios piensa. Eso no significa que tú sabes cómo Dios siente. Para tú poder interpretar a Dios tienes que tener el ADN de Dios. Por eso se hace tan difícil para muchos creyentes entender cosas que Dios hace y cuando Dios no la hace también no la entiende. El profeta Jeremías dijo, no se alabe el rico en su riqueza ni el sabio en su sabiduría. El que se alabe, alábese en entenderme y en conocerme, dice Jehová. Alábese en conocerme y en entenderme, dice Jehová. Y parece como que el profeta da un permiso para que usted se alabe. No, es al contrario. Es que mientras más conoce a Dios, menos te alabas tú. Es al revés. Es que mientras más conoce a Dios, menos te alabas tú. Le pasó como le pasó a Billy Graham cuando era recién graduado de evangelismo. Él salió con su hijo y vieron un avión en el aeropuerto de Charlotte, en Carolina del Norte. Y el hijo le dijo, papá, un avión.
Y el papá le dijo, sí. Dice, es pequeño. Dice, no, es pequeño porque tú lo ves de lejos. Cuando te acerques lo vas a ver grande. Y un día él se tomó la responsabilidad de hacerle ver un avión de cerca. Y lo llevó al aeropuerto y le hizo ver un avión de cerca. Y cuando él vio el avión de cerca, dijo, papá, qué grande es el avión. Y él le dijo, sí, lo que pasa es que tú de lejos lo ves chiquito. Así pasa con Dios. Mientras tú estás lejos de Dios, tú ves a un Dios de historia, tú ves un Dios de culturas, tú ves un Dios de tradiciones. Pero cuando tú te acercas a Dios y ves su santidad, y ves su perfección, y ves su grandeza, hermano, tú te sientes una hormiga en la presencia del Señor. Porque ciertamente tú estás delante del creador de todo el universo, del Dios soberano, del creador de todo lo que existe. Y para ti no habrá forma de esconderte de su presencia cuando lo conoces. Venga conmigo al libro le voy a enseñar otros principios de la Biblia. Por ejemplo, Jesús dio a conocer al Padre de 3 formas, que las 3 son las que la iglesia más conoce y que la iglesia más proclama, pero no necesariamente las conoce. Lo voy a aclarar. Por ejemplo, la iglesia habla de que Dios es bueno. ¿Cuántos creen eso? Pero es bueno solamente cuando lo que hace te funciona, o deja de ser bueno cuando lo que Dios hace no te funciona. Dios siempre es bueno y ninguna variación hay en él, aunque lo que está haciendo yo no lo entiendo y a mí no me cuadra. Por eso es que hay que tener cuidado cómo enseñamos la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque si enseñamos al Dios bueno, que todo nos los aplaude, que todo nos los deja pasar, que todo le dice sí y amén, estamos presentando a un Dios completamente incorrecto. Ese no es el Dios bueno. El Dios bueno al que ama corrige. El Dios bueno no te deja pasar lo que está mal como si estuviera bien. Él te puede dejar que corras hasta el momento de corregirte, pero te va a corregir. ¿Sabe por qué te corrige? Porque es bueno. Si Dios no te corrige, hermano, no creas que es el Dios bueno que está tratando contigo. Porque está creando un monstruo. Y eso es un consejo a los padres. Aprendan a decir que no. Yo he cometido errores como padre diciendo todo que sí. Digan que no. Aunque puedan decir que sí, digan que no de vez en cuando. ¿Sabe por qué? Porque los niños hay que educarlos en aprender a oír el no. Hay un libro de James Dobson que se llama así, cuando Dios dice no. No todo Dios va a decir que sí. Dios puede decirte sí, no o espera. ¿Y sabe usted por qué Dios puede decirte que no en un momento dado? Porque Él conoce el mañana y el futuro y Él sabe cuánto eso te puede hacer daño. Por eso no midas la bondad de Dios por cosas. Mide la bondad de Dios por frutos espirituales. Las cosas, por ejemplo, si nosotros medimos la bondad de Dios y decimos, qué bueno ha sido Dios con Dubái. Pero Dubái es un país musulmán. Dubái no profesa a Jesús. Al contrario, Dubái niega a Jesús. Sin embargo, en Dubái los carros de policía son Mercedes-Benz. Entonces tú dirás, qué bueno es Dios con Dubái, que los carros de policía son Mercedes-Benz. Hermano, no confunda una cosa con otra. Ellos tendrán bondades materiales, pero espiritualmente tienen serios problemas. Serios problemas. Entonces nosotros, como somos seres medibles y somos seres impresionables, nos impresionamos por lo que vemos. Dios nos impresiona por lo que ve, hermano. Dios escudriña el corazón. Nosotros nos dejamos impresionar y nos dejamos, wow, está súper bendecido, hermano. No. No juzgue la bendición por bienes materiales. Esos son parte de las bondades de Dios. ¿Y cómo yo sé que son parte de las bondades de Dios? Yo tengo un termómetro para medir las bendiciones materiales. Si una bendición material te aleja del diseño, yo la cuestiono. Porque el diablo también da dinero.
Y no poco, mucho. Pero te sacas del diseño. Dios nunca te va a bendecir donde tu gracia no te alcance. Dios nunca te va a llevar a una dimensión que su gracia no te sustente. Por eso hay que medir las bendiciones de Dios. Pero fulano lo ha bendecido mucho. Mira, tiene muchos bienes, muchas riquezas, hermanos. Tiene muchas cosas, pero no significa que tiene la bendición de Dios. No lo malinterprete. Porque la bendición no añade consigo tristeza. La bendición de Dios añade testimonio. ¿Y de qué le vale al hombre tener todos los tesoros del mundo si no puede darle el testimonio ni a sus propios hijos, ni a su propia esposa, ni a sus vecinos, ni a sus empleados? Leí la historia ayer que me ministró muchísimo del autor de la Hershey. ¿Algunos lo han oído mencionar, los dulces, los besitos Hershey Kisses? ¿Lo he oído mencionar? Y los peanut butter cups de Hershey. ¿Sabía usted que ese señor vivió en Pensilvania y nunca tuvo hijo? Su esposa murió a los 43 años y nunca tuvo un hijo. Y él diseñó una mansión y puso como 4 habitaciones para niños y su esposa nunca pudo tener un hijo. Su esposa, para colmo, murió a los 43 años. Y él estaba devastado y dijo, ¿qué haré? Tengo dinero como para vivir día a día gastando millones. ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer con mi fortuna que deje un legado en esta tierra? ¿Qué puedo hacer con mi fortuna que pueda ser de beneficio a alguien que lo necesite? Como no tenía hijos, ¿sabe lo que hizo? Creó un fideicomiso. En ese tiempo, en el 1917, la fortuna de él rondaba los 6,000 millones de dólares. Ya tú puedes ver. Creó un fideicomiso para formar una escuela de niños donde se le diera alimento, comida, techo, ropa, medicina y cuidado. Y lo perpetuó. Y hasta el sol de hoy, esa institución tiene casi 17,000 billones de dólares ya. Y ha formado miles de profesionales. Ha dejado hombres y mujeres en la faz de la tierra que tienen una razón para echar hacia adelante. Y él dijo, entendí el sentido de las riquezas. A mí me impactó mucho eso. ¿Sabe por qué me impactó? Porque cada vez que veo gente que tiene dinero, lo que quiere tener más, y a veces le pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Usted dirá, bueno, que usted es pobre, pastor, usted no puede entender esa mentalidad. Sí, yo podría ser pobre espiritualmente, no me siento pobre, pero no entiendo la razón del por qué llenarte de cosas que a la larga te pueden costar lo más por lo menos. No sé si me comunico. No le estoy diciendo que Dios quiere que usted sea pobre. Dios quiere que usted sea un buen administrador. Dios quiere que usted reconozca que la verdadera riqueza es la que permanece para siempre. Porque el día y la hora que usted se vaya de este planeta, usted no se va a llevar absolutamente nada. Le tengo una mala noticia, incluso lo van a vestir con el peor traje que hay en su closet. Eso no es verdad que le van a poner ahí el Dolce & Gabbana o le van a poner el Ralph Lauren, no, le van a poner a usted el de poliéster. El viejo. ¿Es verdad? ¿O ustedes creen que estoy exagerando? Es verdad. Dios es bueno. Pero su bondad no quita su corrección. No sé si me comunico. Yo me he hecho muchas preguntas personales. A veces digo, ¿mis hijos me considerarán buenos porque yo les doy lo que les doy? ¿O porque ellos aprecian que cuando tengo que decirle que no, les digo que no? ¿Cuál será la razón para decir que soy bueno? ¿Que le doy todo lo que necesitan? ¿O que cuando tengo que decirle que no, le digo que no? ¿Sabe cuál es la tendencia humana? ¿Cuál es la tendencia humana? Que cuando tú dices que no, borra todas las veces que le dijiste que sí. Pero Dios no se deja provocar, porque Dios conoce el futuro y sabe lo que conviene. Y si tiene que decir que no, va a decir que no. Y se va a mantener en el no
porque entiende que eso te va a hacer daño. Hay quienes Dios le puede dejar correr muchos años hasta que le pase factura. Amados, y es triste que podamos decir, pasé toda mi vida almacenando y no invertí nada en la vida eterna. Hice inversión en todos los mercados, tengo casa en todas las provincias del país, fuera del país, tengo cuenta en dólares, en euros, en bitcoins, en todo, pero en el cielo no tengo nada. Porque yo me limité a ir a una iglesia y me predicaron el evangelio, pero yo hacía lo que quería. Amados, usted no está aquí para sujetarse a mí como su pastor. Usted está aquí para sujetarse a su Señor que lo salvó, que lo lavó con su sangre y le puso nombre. Y conocerlo te va a dar temor conocer a Dios. Por eso este tema el enemigo casi no lo permite que se predique. Porque mientras más ignorante es el pueblo, peor vive espiritualmente. La ignorancia no tiene que ver con riquezas materiales. La ignorancia tiene que ver con desconocimiento del Dios verdadero. Hay gente súper inteligente pero ignorante de la verdad de Dios. Y eso es fácil de demostrar. Párate en la calle y pásale una Biblia a una gente, con ingeniero, doctor, abogado, profesional, juez. Pásale una Biblia y dile, léeme tal libro, búscame tal libro. Y tú vas a ver que no conoce. Nosotros nos hemos enfocado más en lo terrenal que en lo eterno. Y Dios es bueno. No lo vamos a negar, Dios es bueno. Yo predico a un Dios bueno, que me ha dicho que sí, como me ha dicho que no, como me ha quebrantado muchas veces para enseñarme lecciones. Pero porque Dios me quebranta, yo no voy a renegar de que Dios es bueno. Porque Dios me quite, yo no voy a renegar de que Dios es bueno. Porque Dios me limita, yo no voy a renegar de que Dios es bueno. Porque Dios me procesa, yo no voy a renegar de que Dios es bueno. Porque antes de la gloria viene el quebrantamiento. Y eso significa que Dios es bueno. Que antes de bendecirme me preparó para yo poder recibir lo que me va a entregar. Hay muchos que estamos rogando a Dios, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y Dios dice, tengo que prepararte, tengo que prepararte, tengo que prepararte. Nadie quiere la preparación, todo el mundo quiere, dame, 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 dame. Dios dice que si te doy sin prepararte, no vas a poder administrar lo que te quiero entregar. Tengo que prepararte. Entonces queremos brincarle de curso a Dios. Y eso es ignorar cómo Dios piensa. En el libro de Marcos capítulo 10, 17, 18, hay un texto donde un maestro de la ley vino a Jesús queriendo impresionarlo. Y Jesús sabía cómo responderle a esta gente. Marcos 10, 17, 18 dice, al salir, 17, 18, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo hincado las rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Que Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Quién es el único bueno? ¿Y por qué el hombre se considera bueno? Porque el hombre se considera bueno. Es algo que nos pasa a todos. No, yo no soy malo. A veces decimos así y es cuando más mal actuamos. Porque cuando una gente resalta su bondad propia, está resaltando sus propios egos. Esta escalera tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Si en el primer paso yo subo al segundo y lo logré, y subo al tercero y lo logré, y subo al cuarto y lo logré, y subo al quinto y lo logré, y subo al sexto y lo logré. Cuando subí al sexto me encuentro conmigo mismo otra vez. Significa que yo estoy autoexaltándome. El verdadero hombre de Dios, cuando sube de escalón, reconoce que la bondad de Dios lo ha promovido. Reconoce que la mano de Dios lo ha impulsado. Reconoce que la mano de Dios lo ha sostenido. Reconoce que Dios ha sido fiel. Entonces cuando suba de escalón, al final de la escalera, tú vas a encontrar al Dios que te ha dado la victoria en cada escalón de tu vida.
Por eso Israel pecó contra Dios, Deuteronomio capítulo 8. Porque Dios le dijo a Israel, yo te voy a bendecir con tierra que tú nunca jamás viste, que tú nunca jamás soñaste. Pero ten cuidado, Israel, de confundirte en el camino. Y al final decir, mi fuerza y mi poder me dieron esta riqueza. Porque entonces Israel pagará las consecuencias si te olvidares de Jehová tu Dios. ¿Y qué usted cree que pasó? ¿Qué usted cree que pasó? ¿Qué usted cree que pasó? Se olvidaron. Porque la naturaleza humana es así. Se olvidaron de Dios. Pusieron a Dios a un lado. Porque todo se lo atribuyeron a ellos. Y eso pasa con el hombre. Solamente bueno es Dios. Nosotros somos seres imperfectos, necesitados de su gracia y de su misericordia. Y si algo bueno lo producimos, no es nosotros por sí mismos, es Dios en nosotros. Es la gracia de Dios en nosotros. ¿Recuerda usted capítulo 3 de los Hechos? ¿Lo recuerda? ¿Lo ha leído? Pedro sana a un cojo, un milagro poderoso, se levantó el cojo y todo el mundo estaba espantado. Y Pedro dice, ¿por qué me miran a mí? Como si fuera yo quien levantó este cojo. Óiganme, ustedes están equivocados, señores, no fui yo. Tengan claro que fue por Jesucristo que este cojo se levantó, no fui yo. Para que no se vayan a confundir. Por eso los hombres caen en idolatría. Tengo una amiga que dice, ¿de qué partido eres tú? Del que me da mi mangú. ¿De qué partido es usted? Del que me da mi puré. ¿Sabe por qué? Porque tú llamas bueno lo que te beneficia. Eso es así. Lo que te beneficia es bueno. Pero lo que te confronta es malo. Sin embargo, Dios es bueno y confronta. Y demanda. Y exige. ¿Pero por qué lo hace? Porque Él es bueno precisamente. Porque Él sabe que hay formas de que los hijos crezcan. Y es muchas veces diciéndole no. ¿Usted quiere dañar a un muchacho? Dígale a todo que sí. Para que vea que lo va a dañar, dañado. Dios aprendió a decirle que no a los discípulos. Y nosotros tenemos que aprender a decir que no a muchas cosas si queremos ser como nuestro Padre Celestial. A relaciones, a amigos, a grupos, a confraternidades. Tenemos que aprender a decir que no. Yo no puedo estar en todas las fiestas ni en todas las reuniones. Yo tengo que tener claridad. Hay grupos que no son para mí, donde yo no puedo estar ni debo estar, porque comprometen mi testimonio. Porque uno que la marca en ese grupo, la marqué yo también. No puedo yo jugármela así por así. Por eso el ministro de Dios no se involucra en política. Si es ministro, no se involucra en política. Cualquier hermano lo puede hacer, pero un ministro no. Porque el ministro le pertenece a Dios. De las 12 tribus había una tribu que era de Dios, eran los levitas. No puede un ministro jamás confundirse. Ahora, con un hermano empresario, con un hermano abogado, con un hermano ingeniero, con un hermano doctor, quiera ser político, bueno, y tenga buenas intenciones, bien, le daremos el consejo, pero el ministro jamás en su vida. ¿Y por qué Dios dice que no? Porque Dios es bueno y guarda a sus ministros. Pero cuando el ministro se deja aupar del pueblo y los aplausos lo engañan, le dicen, pastor, usted es el hombre, usted es el hombre, usted es el hombre. El pastor confunde su rol sacerdotal con un rol secular, perdió. Donde la iglesia se ha contaminado en política, la iglesia ha perdido. Dios es bueno. 2, Dios es generoso. Pero la generosidad de Dios no significa que Dios me va a dar todo lo que yo le pida. Dios me va a dar todo lo que yo puedo administrar bien. Voy a repetir, podemos tener muchas cosas y no necesariamente ser que Dios nos la dio. Las logramos con nuestras estrategias y nuestros esfuerzos, pero a la larga esas riquezas se vuelven en contra. Entonces vendrá el dolor y el crujir de dientes. Amado, yo particularmente, y lo digo con mucho respeto, todo el que quiere enriquecerse yo lo felicito, pero que sea una riqueza que Dios te dio. Que es una riqueza que Dios te abrió las puertas. Que es una riqueza donde tú puedas decir, Dios estuvo conmigo guiándome. No que mi fuerza me abrió las puertas. Porque sabe usted, cuando son las fuerzas humanas, la gloria del hombre va a prevalecer y va a opacar la gloria de Dios. Y ese ha sido el pecado de muchos empresarios.
Creerse que yo estoy aquí porque yo he sido un verdugo, porque yo he sido un león, porque yo me la comí, porque yo soy el que más jala. No, hermano, tú estás ahí porque Dios te abrió la puerta, tú estás ahí porque Dios te bendijo, tú estás ahí porque Dios te dio habilidad, tú estás ahí porque Dios te dio gracia. Y cuando tú eres humilde de corazón, tú te pararás frente a quien se le dirá: yo estoy aquí porque Dios me ha bendecido, porque Dios me ha prosperado, porque Dios me ha dado gracia. Yo no soy mejor que mis hermanos, yo no soy mejor que nadie. Él me ha dado de todo porque Él ha sido bueno conmigo, pero no porque yo soy, Él es en mí. Entonces, ¿por qué nosotros andamos tan desviados hoy día? Porque no hemos entendido que la generosidad de Dios no solamente suple necesidades materiales. Él suple guianza, Él suple paz, Él suple gozo, Él suple fortaleza, Él suple visión, Él suple inteligencia, Él suple carácter. Cosas que no se reciben en dinero ni se descargan en una aplicación. Dios es bueno. Miren lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 12, 32. 12:32. Dice: no temáis manada pequeña. Lucas 12:32. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Le ha placido daros qué? ¿A quién le plació? ¿Qué significa dar? Es un acto de generosidad. Dios no se limitó a darte nada más y nada menos que su reino. Somos parte de un reino. Tenemos que saber comportarnos en el reino, cómo vivir en el reino, cómo actuar en el reino, porque somos ahora linaje escogido, nación santa. Esa es la mentalidad del Padre. Somos hijos de un rey. Wow, 5 lo creen, gloria a Dios. La generosidad de Dios nos ha hecho parte de su reino. Sé pues, Lucas 6:36, sé pues misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que seamos como alguien que mira al necesitado y se mueve a favor del necesitado. No estamos hablando ahora de cosas materiales, hablo de cosas espirituales. Pero a veces ni una ni la otra, porque no hay misericordia. Amados, el mundo afuera necesita más misericordia que comida. Te voy a decir por qué. La comida va al inodoro o va a la letrina. La misericordia de Dios lo puede llevar al cielo. Pero la iglesia no mira al hombre con misericordia. No predicamos como antes, no miramos al caído y decimos: este hombre necesita oír la voz de Dios, necesita entender que él no es un accidente, sino que es un diseño. Alguien tiene que decírselo. ¿Quién es? La iglesia. ¿Cuál iglesia? La misericordiosa. No puedo salir de aquí a desconsiderar a aquel que tiene como que no necesita. Amados, los que tienen necesitan igual o cuidados y más que nosotros. Porque el mundo los encerró en un círculo como los intocables, los que no necesitan. Y es todo lo contrario. Esa gente que está en niveles, puede ser que sus problemas sean tan grandes que no se atrevan ni a confesarlos. Y que se acerque a alguien y le diga: mira, yo no conozco tu verdad interior, no sé cuál es tu realidad, pero sé que el Dios bueno y misericordioso te ama, te mira con ojos de misericordia y quiere darte la revelación de su gracia. Amados, no siempre vemos al que tiene como que necesita, porque juzgamos las apariencias. No juzgue por las apariencias. Predique el evangelio. Habla de la misericordia de Dios. Ora por los que están en eminencia. Aún el presidente que tú lo ves, que hoy está en una posición la más elevada de la república a nivel político y posiblemente social, es un hombre que necesita la misericordia de Dios. En gran manera la necesita. ¿Usted cree que no? Amado, ese hombre un día se parará delante del tribunal de Cristo para darle cuenta por lo que hizo en los 8 años de gestión por esta república. Igual que Leonel Fernández, igual que Danilo Medina, igual que Hipólito Mejía. Ellos van a dar cuenta. Entonces, ¿quién puede hacerle entender a esta gente que es un Dios bueno, que los ama y que quiere hacer algo mejor con sus vidas? Una iglesia misericordiosa, una iglesia que se parezca a Dios. Venga, Juan 17:11. ¿Llegó? Dice, Jesús orando, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti.
Ahora oiga lo que dice Jesús. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Cómo es tu Padre? Santo. Santo. Me fui al diccionario, busqué en hebreo, busqué en griego, busqué en español las definiciones más fáciles de asimilar. Oiga lo que dice la palabra santo. Puro, inmaculado, sagrado, respetable, venerable, digno de toda reverencia. Ese es tu Padre. Ese es mi Padre. ¿Cómo te lo han presentado? ¿Cómo te han presentado a tu Padre? Como hizo Hipólito Mejía cuando era presidente. Fue un grupo de estudiantes al palacio y le dijo: tigueritos y tigueritas, entren por aquí, esto es de ustedes. ¿Tú crees que Dios es así? Amado, la Biblia dice en el libro de Salmos que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Tú crees que era tan fácil llegar al lugar santísimo donde habitaba el arca? Habitaba el acta de los decretos o la tabla de los mandamientos, la vara de Aarón. ¿Tú crees que era tan fácil llegar ahí? Un sacerdote al año entraba en sacrificio por el pueblo. Atravesaba el atrio, el lugar santo, y entraba al lugar santísimo amarrado por aquí con cadenas y amarrado por aquí con campanas. Porque si no cumplía con las exigencias de presentarse delante del santo moría. Y si los que estaban afuera no oían las campanas moverse, decían: perdimos este año. Tenían que sacarlo encadenado, sacarlo del lugar santo. Hoy día venir a la presencia de Dios es como entrar delante de la presencia de cualquiera. No conocemos al santo. No conocemos al santo. No sabemos quién es el santo. Isaías tuvo una revelación del santo. ¿Y sabe cómo Isaías se consideró a sí mismo? Isaías capítulo 6. Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo yo un hombre que habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. ¿Cómo se consideró Isaías? Muerto. Nosotros todavía no hemos entendido un poquito de la santidad de Dios. La religión nos ha puesto un disfraz. Nos ha hecho creer que santidad es no te pongas, no te maquilles, no te peines, no esto, no lo otro. Amado, la santidad de Dios es pureza. La santidad de Dios es sagrada. La santidad de Dios es respeto. La santidad de Dios es valorar. Inmaculada, sin mancha, sin pecado, siempre recto, digno de toda veneración. Esa es la santidad de Dios. Por eso en el cielo, cuando se habla del santo Dios, los demonios conocieron a Jesús no de otra forma. ¿Sabe cómo los demonios conocieron a Jesús? ¿Usted ha leído la historia del Gadareno? ¿Cuántos la han leído aquí? No tenemos el tiempo para hacerlo. No queremos que ustedes sean hoy vituperados, pero que sí mediten. Jesús tuvo una experiencia con un endemoniado. Un endemoniado. No endemoniado cualquiera, un endemoniado con rango, con kepis y con símbolos. Vivía en los sepulcros, encadenado, las rompía, andaba desnudo, nadie los toleraba, pero se encontró con Jesús.
Y como habitaban en él legiones de demonios, una legión se cuenta que eran 2.000 soldados, de 2.000 hasta 6.000 podrían ser. Se enfrentaron con el Mesías y le preguntaron: ¿por qué vienes a atormentarnos? Los demonios no resistían la presencia de Jesús. Sabemos quién eres. ¿Sabes lo que le dijeron los demonios? Tú eres el Santo de Dios. Ese es tu Padre. Tu Padre es el Santo de Dios. Tu Padre es santo. Jesús lo presentó así. Jesús presentó la bondad, la misericordia, la perfección del Padre. Pero cuando Jesús le habló al Padre, no le habló como un cualquiera. Nosotros hemos tomado el nombre de Dios en vano. Es uno de los mandamientos pecaminosos que el Señor no nos va a dejar pasar. Amado, cuando se trata de Dios, piense bien que usted va a hablar de Dios. No tome el nombre de Dios en vano. No haga juramentos en vano. No relaje con el nombre del Señor. Hágase conciencia de que usted va a hablar del Santo de Dios. Jesús orando le dijo: Padre Santo. ¿Cómo lo veía Jesús? Santo. Santo. Lo veía puro, inmaculado, sagrado, perfecto, venerable. Así lo veía Jesús. ¿Cómo lo vemos nosotros? Bueno, generoso, compasivo. ¿De santidad? Bueno, amado, el único atributo de Dios que se repite 3 veces en un versículo es santo, santo, santo. Isaías capítulo 6. No hay otro atributo que se repita 3 veces consecutivamente. Se pueden cantar muchos coros de Dios, pero en el único que se repite santo, santo, santo en Isaías capítulo 6 y en Apocalipsis también. Vuelve a lo mismo, se repite santo, 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 porque esa es su naturaleza. Dios es santo, no comparte con pecado, no tiene nada que aliarse con pecado. Sin embargo, por el hombre haber hecho pecado, por el hombre haber pecado, tuvo que sacrificar a Jesús para reconciliar, porque no había forma de unir la santidad de Dios con la justicia de Dios, al menos que no fuera en la cruz. Por eso la gracia te hace deudor. La gracia te hace comprometido. Porque tú no fuiste comprado con agua de coco ni con agua ras. Tú fuiste comprado con la sangre preciosa del Santo de Dios. Por eso te hace conocedor y temeroso de vivir una vida que no es perfecta, pero intenta hacerlo. Dios es santo. Y nos dejó recursos para que vivamos santidad también. Espíritu Santo y su palabra son suficientes para guiarnos a toda santidad. Un corazón dispuesto a rendírsele a Dios, Dios le va a guiar por sendas de justicia y de verdad. No habrá que hablar engaño, no habrá que hablar mentira, no habrá que hablar rejuego, no habrá que entrar en caminos de rejuego. No. Verdad. Puede ser que al mundo no le guste, pero tú no estás para complacer al mundo ya. O si estás para complacer al mundo, no podrás entonces ser un siervo de Dios. Es comprometedor este tema. Santo. En el original hebreo, Kadosh, para referirse a Dios en el antiguo pacto. Ustedes lo han oído a través de Paul Wilbur, Kadosh, ¿verdad? ¿Lo han oído? Kadosh. En el Nuevo Testamento, Agios, de ahí viene la palabra ageo, que tiene que ver con la santificación del creyente. ¿Sabe cómo se le llama a los creyentes en el antiguo pacto? En el nuevo pacto. ¿Sabe usted que a los creyentes se les llama santos? ¿Cuántos saben eso? ¿No lo sabían? No tengo tiempo para explicarlo ahora. Pero en el nuevo pacto a los creyentes se les llama santos. Santos y amados, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque se asume que un creyente que ha creído en el Santo de Israel es santificado por la gracia que ha recibido también. No estamos hablando de santidad perfecta, porque perfecto es Dios, pero ya somos apartados del mundo viviendo para Cristo.
Eso es el primer proceso de la santidad. Santidad posicional. Dios me posicionó en el rango de ser un santo apartado para Él. Segundo, santidad progresiva. Dios me está perfeccionando en mi caminar de fe. Y tercero, santidad perfecta. ¿Cuándo? Cuando la glorificación se ejecute. Yo seré tal cual Él. Santo tal cual es santo. En un cuerpo glorificado. Y será Él mi Dios y yo seré su hijo. Soy su hijo. Pero viviré tal cual Él vive en cuerpo glorificado. Entonces, la iglesia necesita, por razones de emergencia, entender esto. Si no lo entendemos, hermanos, caminaremos en este caminar de fe, pero sin saber quién es Dios. Tú le preguntas a un creyente, ¿sabes tú que Dios es santo? Y se quedan, ¿cómo? Sí, Dios es santo. Y ninguna maldad e injusticia hay en Él. No, porque eso es religión. No, porque eso es religiosidad. No, porque eso es fanatismo. Hermano, no es religiosidad, no es fanatismo. Es la verdad bíblica. Dios es santo y no negocia sus principios, ni va a bajar sus estándares. ¿Me comunico? ¿Qué significa bajar sus estándares? Dios no se va a bajar de ser santo para complacerme a mí. No lo va a hacer. Ya lo hizo cuando descendió Jesús a la cruz. No lo volverá a hacer para que yo sea complacido. Cristo fue crucificado una vez y para siempre. Un sacrificio perfecto y se acabó. Por eso hay de aquel que tiene por inmunda la sangre del Cordero. Hay de aquel que sabiendo que fue lavado por sangre santa, vive jugando a la gracia. Hay de aquel. Porque el Señor no le va a tomar, no se le va a dejar pasar. Amado, costó mucho tu salvación. Costó mucho tu redención. Costó mucho tu lavamiento. Tu rescate costó mucho. Para que tú te vuelvas a esclavizar en las obras infructuosas del pecado. Para que tú vuelvas a ser esclavo del pecado otra vez. Costó mucho. Por lo tanto, aprecia la gracia. Aprecia la sangre. Aprecia el Espíritu Santo que te ha dado libertad para hoy ser hecho hijos de Dios. Aprecia que hoy tienes un sello que garantiza que en tu corazón hay una certeza. Si Cristo viene, yo tengo plena convicción de que no lo he logrado todo, pero he entendido que Él es el santo y ante su presencia debo callar y debo reverenciar y debo doblar mis rodillas. No puedo tomar en poco su santidad. La santidad de Dios ha sido tomada muy en poco. La iglesia de este tiempo relaja con la santidad. Me apena decirlo, me apena, no me llena de satisfacción, al contrario. Tú ves cómo se rejuega. Hoy día hay una cantante hispana en Miami, Florida, que se retiró de ser cantante. ¿Sabe por qué se retiró? Porque ella estaba en un mundo y ella dijo, este no es el mundo que yo consideré que era adoración. Esto es un negocio. Se retiró. Y cuando yo leí esa historia que ella habló con tanta frontalidad, dije, esta mujer tiene ruedo en la falda. Se retiró, dijo, no, yo no puedo seguir en esto. Esto se ha constituido en un negocio. Los que cantan y afinan, los que tienen melodías hermosas en sus labios, la han prostituido por dinero. No todos, hay adoradores genuinos, pero los genuinos no quieren salir ni en público. ¿Sabe por qué? Porque han relajado la santidad de Dios. Amados, no juguemos con eso. Vamos a terminar el 2026, el 2025. Vamos a empezar el 2026. Vamos a entrar en una dimensión de tiempo. Pero miren, vamos a cruzar un lapso donde nuestro corazón esté lo más alineado posible con Dios. Nadie aquí se escapa de decir, yo no necesito que Dios me alinee. En un área estoy cojo, necesito que Dios me alinee. Padre justo. 2 veces se refiere Jesús al Padre. Una como santo y otra como justo.
como alguien que no admite injusticia, como alguien que le da a cada quien lo que merece. Ese es el Padre. ¿Quién es tu Padre? El Padre justo. El Padre que dará a cada uno según sus obras. El Padre que recompensará a cada uno según hayamos administrado la gracia. Ese es nuestro Padre. ¿Conocías tú esto? Sí, yo lo sabía, pastor. Bueno, tú tenías la información, ahora lo conoces. Ahora nos toca a nosotros un compromiso santo. ¿Sabe cuál es? Vivirlo. Salir de aquí a una dimensión de decir, bueno, Señor, yo de verdad que he pecado mucho, pero pecaba porque no conocía, pero ahora yo conozco tu santidad. Líbrame de mí mismo. Líbrame de mis propios egos. Líbrame, Señor, de mis propias maquinaciones. Líbrame. Porque no quiero yo caer, Señor, en mis propias redes. En las redes que mi propia alma me teje y me hace creer que yo puedo sin ti. El pecado más común es la independencia de Dios. La iglesia vive así. La iglesia vive así, independiente de Dios. Yo hago lo que quiero. Eso no es nada. Amado, no. El creyente que tiene concepto de santidad pide permiso a Dios. Señor, ¿puedo invertir en esto? Dame luz. Como dicen los jóvenes, dame luz. Señor, ¿es tu voluntad que haga esto? Revélame, Señor. Señor, me caso, revélame, Señor. Señor, compro, revélame, Señor. Señor, vendo, revélame, Señor. Es que se hace uno con Dios. Y por eso estamos como estamos, independientes de Dios. Amado, cuando ya usted es creyente, usted no se puede separar de Él de ninguna forma. Usted no puede ser cristiano en la iglesia solamente. Usted es cristiano en su trabajo también. Usted es cristiano en su escuela también. Usted es cristiano en su oficina también. Usted es cristiano. De lo contrario, seríamos unos falsos religiosos que los domingos vamos y llenamos un espacio a la iglesia. De lo contrario, seremos personas que se han engañado en una religión. Y eso no es lo que queremos. Queremos ser genuinamente hijos de Dios. Que donde quiera que entremos, el mundo pueda ver la luz de Cristo que brilla en nosotros. El mundo necesita la iglesia. Pero ¿cuál iglesia el mundo necesita? La iglesia que viva el evangelio. La iglesia que tenga misericordia. La iglesia que tenga justicia en sus manos. La iglesia que diga, yo represento a un Dios santo y debo caminar como tal. Y no va a ser algo tan simple como parece. Amado, es más fácil ponerse una falda. Es más fácil dejarse de maquillar. Es más fácil dejarse de peinar. Es más fácil. Lo que es difícil es dejar de murmurar. Lo que es difícil es dejar de maquinar en el corazón. Lo que es difícil es dejar de codiciar a la mujer ajena. Lo que es difícil es dejar de mentir. Lo que es difícil es dejar de manipular. Eso sí es difícil. Por eso cuando a mí me hablan de santidad me les río a mucha gente en la cara. Santidad es esto. Un maquillaje y por dentro. ¿Sabe cómo Jesús llamó a los religiosos de aquellos tiempos? ¿Cómo lo llamó? Sepulcros blanqueados. Lavan por fuera lo del fuera del vaso, pero por dentro están podridos. ¿Sabe por qué? Porque no podían discernir lo que era la genuina santidad. La iglesia de hoy tiene una diferencia. ¿Y sabe cuál es? Que el Espíritu Santo todavía está aquí para santificar la iglesia. La palabra está aquí. No hay otra fórmula. No hay un código, no hay un estatuto, no hay una legislación, no hay una constitución. Hay una palabra que santifica al creyente. La palabra santifica, la palabra purifica, la palabra perfecciona, la palabra alinea, la palabra endereza, la palabra. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.